Un nuevo encuentro antropoceno como cada jueves, pero todos ustedes lo pueden seguir disfrutando toda la semana en nuestros canales Antropoceno en YouTube y Antropoceno Podcast. Hace ya un tiempito, un miembro de nuestro grupo me comentó que había escrito un libro interesante, que había sido presentado inclusive en la legislatura, que tuvo premios y quería comentarnos sobre esa obra. Me refiero a Julián Álvarez Sansone para hablar sobre cambios de diseño en las políticas sociales. Julián es politólogo, magíster en políticas públicas y gerenciamiento de desarrollo, recibido en la Universidad de San Martín, graduado de especialización en estudios contemporáneos de América y Europa en la UBA y también graduado en la Diplomatura de Literatura y Diseño Político en Flaxo. Con nosotros, Julián Álvarez, bienvenido. Adelante, Julián. Muy buenas tardes a todos. Estamos acá, como bien dijo Javier. Yo voy a estar hablando del cambio de diseño en las políticas sociales. Me voy a enfocar en 4 tópicos que están trabajados en mi libro, que es este. El libro se publicó en España en una editorial que se llama Editorial Académica Española. Es una editorial que, en mi caso, reconvirtió mi tesis de maestría en el género ensayo y publicó como libro del género ensayo. Yo tomo como caso de estudio una política social del gobierno de Cambiemos que se llama Hacemos Futuro y no voy a hablar tanto de la política social esa en particular, sino que voy a hablar un poco más en general de 4 procesos que se vieron en ese momento, que ahora se están viendo un poco también con esta gestión de Milei, que es el proceso de desclientelización, desintermediación, formación y transparencia. Antes de pasar a explicar un poco estos conceptos y estos procesos, me gustaría agradecer públicamente a Javier Brenner por estar atento a la organización de la propuesta y por abrirme las puertas de este grupo, y a Mariano Winograd también, que lo conozco hace años, que sé que es quien coordina este grupo de debate, es el que me invitó a participar inicialmente y a insertarme en el grupo de WhatsApp. Le mando un fuerte abrazo y un agradecimiento a Mariano al respecto. Bueno, cuando yo inicié esta investigación, lo explico un poco a modo introductorio, me planteé algunos objetivos generales, por ejemplo, describir cambios y continuidades en las políticas sociales, particularmente en el periodo del 2015 al 2019, que es el de la gestión de Cambiemos con Carolina Stanley a la cabeza, y trataba de alguna manera de identificar similitudes y diferencias en las lógicas que guían el diseño de las políticas de inclusión social e integración laboral. Más en particular, de forma más específica, yo busqué, primeramente, analizar el proceso de transparencia, desintermediación, individualización e identificación de los beneficiarios de las políticas sociales, qué características tenían, cómo se vinculaban con el Estado, cómo podían tramitar o no la cuestión de recibir una política social, recibir un programa, recibir una prestación, si esa prestación, si ese monto económico que percibían tenía una contraprestación o no. Nosotros, no voy a hablar del marco conceptual del trabajo, pero hay un concepto que es necesario mencionar, que es el de PTMSI, Programa de Transferencia Monetaria Condicionada de Ingresos. Esto significa que el Estado les daba un dinero a un grupo social en particular, que normalmente no tenía trabajo, vivían en barrios vulnerables, tenían 3 o más hijos, en algunos casos tenían alguna discapacidad, o también que en articulación con otros organismos públicos eran mujeres que habían sufrido violencia de género. Estos, vamos a hablar de los PTMSI. Buscaba también como objetivo específico, digamos, describir y analizar transformaciones institucionales. Particularmente me centro en el caso del ANSES, que es un capítulo específico en el desarrollo de mi libro. Se buscó también debatir desafíos y alcances de la inclusión social y la integración laboral. Esto criticando un poco, poniendo en cuestionamiento los logros alcanzados por la gestión kirchnerista, que hablaba de inclusión social y demás, pero los integraba a partir de cooperativas que no estaban integradas al sistema capitalista en cierto punto. La integración laboral, acá hay un cambio de enfoque, que eso es lo que yo planteo en el libro, en las políticas sociales de Cambiemos con respecto a las políticas sociales del kirchnerismo. ¿Por qué digo esto? Porque las políticas sociales de Cambiemos, lo vamos a ver desarrollado más adelante, buscaban de alguna manera integrar laboralmente
a los excluidos del sistema, a los que sufrieron algún tipo de exclusión social, amparándonos también en una teoría que es de Robert Castell, de un sociólogo que dice que la sociedad en el sistema capitalista es una sociedad salarial y que los ciudadanos se insertan socialmente a través de su interacción con el mercado. De esta forma deben trabajar y deben cobrar un sueldo para interrelacionarse con otros grupos sociales en el marco de un sistema capitalista. Entonces, aquellos que no tienen ingresos o que no tienen trabajo son excluidos sociales y son objeto de políticas públicas de parte del Estado. Buscamos también describir los contenidos formativos del programa, eso es lo que tiene que ver con la formación en esta investigación, y analizar el alcance y la cobertura del programa. No nos vamos a poner tanto con datos cuantitativos, la evolución del presupuesto, cómo influyó la inflación en el presupuesto y demás, eso está en el libro, pero bueno, para lo que es el tiempo acotado que tenemos para esto, no es tan necesario indagar o profundizar sobre cuestiones presupuestarias. Sí, hay que remarcar algunas cuestiones de alcance. Cuando esto inició tenía aproximadamente 180.000 personas. Eso fue sumando, cuando esto inició, digo, cuando agarra la gestión Cambiemos, en diciembre del 2015 había alrededor de 180.000 beneficiarios. Se amplió la cobertura de esto, pasando a 210, 216, 222, así. Subió hasta 256.000 y después bajó a 236.000. Entrando ya en el desarrollo de lo que queríamos mencionar, que por ejemplo con respecto a la desclientelización, vamos a hablar un poco de el rol del ANSES y su vinculación con los movimientos sociales. En mi investigación, en el libro, hablamos de dos procesos que son el de desintermediación y el de individualización. ¿Qué significa esto? Con la ANSES se genera un vínculo directo e individualizado con el beneficiario del programa social. Esto genera un nuevo rol de los movimientos sociales. ¿Qué pasaba con los movimientos sociales? Los movimientos sociales antes eran intermediarios. Si una persona desocupada en situación de pobreza o vulnerabilidad social, pongámosle un habitante de un barrio vulnerable, de una villa, no encontraba trabajo, en parte porque vive en esa zona y que cuando presenta el currículum el empleador muchas veces decide no contratarlo por prejuicios existentes al respecto, esa persona habla en ese entonces con un puntero político, y ese puntero político, que representa también los intereses de un movimiento social, no solo de un partido político, le hacía los trámites en lo que antes eran los CAL, Centro de Atención Local, o los CDR, Centro de Desarrollo Regional. Esto así funcionaba el Argentina Trabaja y el Ellas Hacen, que eran los dos programas insignia del periodo kirchnerista. Con la inclusión del ANSES, los ciudadanos, los que demandaban una política social, hacían los trámites de forma personalizada en las ventanillas del ANSES, sin intermediarios, de modo tal que se desdibujaba el rol de los movimientos sociales en las poblaciones, en los territorios, digamos. Esto que hacía que el movimiento social protestara en contra de las políticas del gobierno, y en muchos casos hemos visto grandes movilizaciones sociales de distintos movimientos sociales tratando de presionar al gobierno para que cambie algunas políticas o algunas decisiones. Con respecto a la transparencia y al anticlientelismo, ¿qué pasaba antes? Había relaciones clientelares, había relaciones de poder, digamos, entre los punteros políticos y los beneficiarios de los programas sociales, que estaban obligados, en muchos casos, a asistir a estas movilizaciones que les estaba mencionando. Entonces se implementó una serie de mecanismos para tratar de evitar el rol y la influencia de los movimientos sociales que practicaban redes clientelares en los territorios, aprovechándose de las poblaciones vulnerables. Entonces se establecieron tres criterios: uno es de prevención, otro es de detección y otro es de sanción. El de prevención intentaba de alguna manera dar cumplimiento a normativas de la Oficina Anticorrupción, que en ese entonces estaba comandada por Laura Alonso, y se buscaba reforzar lo que los funcionarios denominaban cultura de la integridad, es decir, que se tiene que manejar con cierta integridad el presupuesto público, que el Estado tiene que tener relaciones formales, no relaciones informales con el resto de los ciudadanos. Eso también desdibujaba a los punteros políticos.
Se creaba un canal de reporte de irregularidades, esto era para la detección de los casos de clientelismo, para los casos también de corrupción, y se implementaban mecanismos de sanción que se justificaban o se amparaban en auditorías que daban inicio a causas penales o sumarios administrativos. Acá hay una cuestión que yo la tengo en el libro, no iba a profundizar tanto en eso, pero se puede mencionar. Cuando asume la gestión de Cambiemos, realiza una serie de auditorías sobre cómo funcionaban los programas heredados de la gestión anterior, es decir, del kirchnerismo. La Argentina Trabaja y Leyes Hacen eran dos programas separados que de alguna manera apelaban a un público similar, que era, como decíamos, el que vive en barrios vulnerables y el que no tiene empleo. La Argentina Trabaja creaba cooperativas con trabajos duros, se le llama, por ejemplo, carpintería, herrería, gasista, electricidad, todos trabajos más masculinizados en la sociedad, y Leyes Hacen empleaba de alguna manera mujeres en cooperativa que se encargaban de tareas de cuidado o de bordado o tejer o coser. O sea, eran todas tareas más textiles. El 93% de esas cooperativas tenía irregularidad. Trabajaba, como la gente cobraba plata y supuestamente estaba agrupada en una cooperativa que funcionaba en un galpón, y ese galpón estaba registrado en una dirección que cuando iban, ese galpón no existía. Otras veces iban al galpón y el galpón era una unidad básica de algún movimiento social o de algún referente territorial del peronismo. En algunos otros casos pasaba que iban al galpón donde funcionaba la cooperativa y efectivamente funcionaba una cooperativa que, por ejemplo, hacía carpintería, y vos llegabas y estaba la gente trabajando, pero capaz de los 60 miembros que tenía la cooperativa había trabajando 20 o 25. Entonces hay 35 que cobraban sin ir a trabajar, por eso a la Argentina Trabaja también le llamaban Plan Descansar. Y esto, lo que yo sostengo en el libro es que esto generaba, por un lado, lo que Cristina denominaba funcionarios que no funcionan, y yo hablo en mi libro de cooperativistas que no cooperan, porque hay cooperativas que funcionaban donde la gente no cooperaba. De hecho, en algunos casos, según se citan las auditorías, había gente que tenía una perimetral, o sea, había dos tipos en una cooperativa que no podían estar compartiendo lugar porque debían estar a, no sé, a 500 metros de distancia. Entonces eso no iba a funcionar nunca. Capaz había una riña callejera, que se pelearon por cuestiones intrafamiliares y demás, capaz eran cuñados que se acuchillaron y después no se podían volver a ver, cosas así, y estaban en la misma cooperativa. ¿Por qué? Porque las cooperativas se hacían de arriba hacia abajo, o sea, impuestas por el Estado en el territorio, y esas cooperativas agrupaban a la gente por orden alfabético. Entonces, si había un Alonso que apuñaló a un Álvarez, los dos empiezan con AL, iban a la misma cooperativa y capaz no se podían ver. Entonces, esa cooperativa no iba a funcionar porque la gente no estaba predispuesta a cooperar. Eso es una de las cosas que pasaba en estas políticas. Había, como decía, en muchos casos cooperativas que sí funcionaban, pero funcionaban flojas de papeles. Por ejemplo, había una cooperativa, o sea, no una, había varias, que hacían muebles, pero si le preguntabas dónde está el ticket del serrucho, de los clavos, de los martillos, de la madera, del acerrín, del barniz, etcétera, etcétera, dónde está la licitación para la compra de herramientas o maquinaria, no tenían ningún papel de nada. Entonces funcionaba, sí, pero funcionaba flojita de papeles. Con respecto al anticlientelismo, que es una de las cosas también que se trabaja en este libro, conceptualmente se define como una relación de dominación compleja y anclada que implica un reconocimiento recíproco entre los participantes. Es importante definir de qué hablamos cuando hablamos de clientelismo, digamos. Esto está citado en un libro de Javier Aullero, que es un gran referente en la materia. Un libro, si no me equivoco, es La Zona Gris. Es un libro que él trabaja, en la fines de los 90, él trabajaba, Javier Aullero me refiero, él da clase de política latinoamericana en la Universidad de Texas, en Estados Unidos, y él trabaja mucho y muy bien, tiene un libro que es muy célebre en el ámbito académico, que es La Zona Gris de la Política, donde habla estas cuestiones del clientelismo político. Lo que hace el Hacemos Futuro en ese momento, con la gestión de Cambiemos, es romper las relaciones clientelares de los movimientos sociales
al utilizar las oficinas del ANSES en reemplazo de esto que les mencioné, los CDR y los CAL, los Centros de Desarrollo Regional y los Centros de Atención Local. ¿Qué eran estas dos cosas, los CDR y los CAL? Eran la misma oficina, de algún punto, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de Alicia Kirchner, con la diferencia que por cuestiones políticas intrapartidarias del peronismo, unos representaban a Colina y le respondían directamente a la ministra Alicia Kirchner, y los otros representaban a los distintos movimientos sociales que no respondían a Alicia Kirchner, pero que tenían una porción de la torta o estaban de alguna manera representados en la mesa chica del diseño o de la implementación de las políticas sociales. En este caso, esos movimientos sociales eran el Movimiento Evita, el Barrios de Pie, Frente Patria Grande, Corriente Clasista Combativa, el Polo Obrero, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hay muchos más, Movimiento 26 de Julio, Movimiento de Trabajadores Excluidos, y a nivel provincial, no sé, en Santiago del Estero, está el Movimiento de los Campesinos, hay unas cuantas cosas que formaban cooperativas y demás. De todas maneras, hay una parte del libro que, por ejemplo, analiza, que esto es una cosa de la investigación, que también se revalorizó cuando hice la tesis, es que así como es real que el gobierno les sacaba y les hacía perder influencia a los movimientos sociales, también es real que les dio para adelante, le dio luz verde a un reclamo que los movimientos sociales hacían, que generó muchas movilizaciones en ese momento y mucha presión en el Congreso también, que es, que se hizo por ley, el salario social complementario. El salario social complementario vino de alguna manera a complementar, valga la redundancia, los ingresos de los beneficiarios de estos programas sociales. El Hacemos Futuro lo que hace es unificar y modificar los lineamientos de la Argentina Trabaja y el Ellas Hacen, que eran los programas de insignia de kirchnerismo, y en paralelo también, en la gestión de Cambiemos, a través de la Ley de Emergencia Social, implementa e impulsa este salario social complementario que es visto por los movimientos sociales como un gran triunfo que les dio legitimidad porque les aumentó los ingresos a las poblaciones más vulnerables. Y esto es una cuestión que de alguna manera hay que remarcar. ¿Por qué? Porque hay un discurso muy imperante que te decían, el gobierno de Macri es la derecha, el gobierno de Macri, como es un oligarca, viene a cagarse en los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, cuando uno investiga y va a los datos, encuentra una serie de cuestiones que merecen ser resaltadas, porque son de alguna manera sorprendentes o fuera de lo común. Si bien está ese discurso instalado, lo cierto es que el gobierno, la gestión de Cambiemos en ese entonces, había aumentado las contraprestaciones de las 3 poblaciones vulnerables que tiene la sociedad argentina, que son los niños, a los cuales les aumentó el monto de la AUH, la Asignación Universal por Hijo, y también aumentó en ese entonces lo que era la cobertura. ¿Por qué? Porque se incluyó a los hijos de los monotributistas. Por otro lado, a los desempleados les aumentó el monto de los programas sociales, el Hacemos Futuro pagaba mejor que la Argentina Trabaja, por ejemplo, y también les dio el salario social complementario. Y por otro lado, a los jubilados también les sancionó una ley que les aumentaba las jubilaciones, y en paralelo creó un programa que se llamaba PUAM, si no me equivoco, Programa Universal del Adulto Mayor, que lo que hacía también era aumentar los ingresos y la cobertura de medicamentos de los adultos mayores. Entonces, si bien es real que el Hacemos Futuro debilita los movimientos sociales o que la gestión de Cambiemos debilita los movimientos sociales, por otro lado legitima algunas de sus demandas y combate con políticas públicas que a mi entender no estuvieron bien comunicadas, porque mucha gente no se enteró de estas cuestiones que salieron bien, y eso le dio gobernabilidad a la gestión en ese entonces, estas mejoras, las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables, como mencionaba. Otra cuestión a resaltar es lo que se denomina giro capacitador y nueva oferta formativa. ¿Qué significa esto? Las políticas sociales implementadas durante el periodo kirchnerista, como decíamos, el Argentina Trabaja y el Ellas Hacen, estaban centralizadas, por lo menos en términos discursivos, en una cuestión de generar empleo. Ellos hablaban de una matriz trabajocéntrica y ellos lo implementaban a través de las cooperativas, se implementaban a través de entes ejecutores que estaban
administrados desde los municipios. Entonces, la gestión de Cambiemos dice, bueno, las cooperativas no funcionan, vamos a tirar todo esto y vamos a construir unidades de capacitación, unidades formativas, también se las denominó. Entonces, los entes ejecutores que administran cooperativas pasaron a convertirse o reconvertirse en centros de formación. Esos centros de formación pasaron a tener un montón de ofertas nuevas. Como habíamos dicho, la Argentina Trabaja tenía albañilería, plomería, electricidad, herrería, carpintería, etcétera, etcétera. Acá se le dio articulación a las organizaciones, a la sociedad civil, o sea, los movimientos sociales no pasaban a enseñar contenido, porque los movimientos sociales lo que ofrecían eran cursos sobre el primer peronismo, cursos sobre el rol de Evita y los derechos de las mujeres. Había cursos que eran cuestiones ideológicas que estaban muy lejos del objetivo de la inclusión social o la integración laboral. Entonces se le dio a la gente libre elección de formación, o sea, se les dio autonomía. Las mujeres durante el periodo kirchnerista, como dije, se orientaban a coser, tejer y bordar, los hombres a las otras actividades. Al hombre se le permitió hacer las tareas feminizadas. Si el hombre quería aprender a bordar o a coser, lo podía hacer. Si la mujer quería aprender herrería o plomería, lo podía hacer. Y también hubo una mayor oferta formativa porque se detectó que había cooperativas que funcionaban bien, o sea, había grupos de mujeres que hacían bufandas de buena calidad, suéter de buena calidad, colchas o fundas o lo que sea de buena calidad. Entonces se les enseñó cursos, se les brindó cursos de emprendedurismo, comercio electrónico. También había gente que trabajaba temas de higiene urbana, se les enseñó cuestiones de reciclado. Y hubo también una cuestión, algunos trabajos que fueron muy polémicos en ese entonces, que no fueron bien recibidos por ciertos sectores de la ciudadanía, pero que merecen ser resaltados porque tienen una perspectiva federal. Por ejemplo, en las provincias andinas, las provincias patagónicas, por ejemplo, Neuquén, Chubut, Río Negro, se les enseñaba senderismo para que se puedan insertar laboralmente como guías de senderismo, de caminatas por trekking, se llama esa actividad, la de caminatas por la montaña. Entonces caminan un día hasta un refugio y al otro día caminan hasta el otro refugio, y así entonces tienen 5 días de trabajo, no sé, para un grupo de 10 turistas. Entonces eso generaba cierta dinámica laboral y funcionó. Otras cosas que había también, pero que la implementación no fue buena, por ejemplo, era instructor de yoga. A gente de la Villa 31 se les enseñaba, por ejemplo, a ser instructores de yoga. ¿Por qué? Porque se sabía que en Recoleta mucha gente hacía yoga. ¿Cuál era el problema después? La implementación de eso generó algunos inconvenientes. ¿Por qué? Porque el ciudadano del barrio 31, como se le dice, no tenía presupuesto para alquilar un centro cultural, el de Recoleta no se iba a meter adentro de la villa para hacer yoga, y tampoco iba a permitir que el que viene de la villa, en muchos casos, entre a su domicilio a darle clases de yoga. Entonces, estaba bien pensado, pero la implementación de eso no generó los resultados esperados. Lo mismo pasó con el curso de piloto de dron. Hubo muchas críticas con respecto a la enseñanza de piloto de dron por parte de estas poblaciones vulnerables. Se creía que iba a generar inserción laboral, por lo menos en los campos de la agrimensura, por lo menos también para las empresas de los medios de comunicación que de alguna manera cubren, por ejemplo, las movilizaciones sociales, y también para eventos deportivos, que se muestra el estadio desde arriba y demás. Bueno, había cursos de piloto de dron pensados para estas poblaciones vulnerables. ¿Cuál era el problema? Ellos no tenían presupuesto para comprarse un dron, y el que contrataba pilotos de dron prefería otro tipo de población para laburarle el dron. También otra cuestión a resaltar es los ladrillos ecológicos. ¿Qué pasaba con los ladrillos ecológicos? En la Argentina Trabaja ya tenía una masa de gente que trabajaba albañilería para la construcción de viviendas, remodelaciones, ampliaciones, etcétera, etcétera. Y en este caso, a los beneficiarios del Hacemos Futuro se les enseñaba a trabajar y a construir con ladrillos ecológicos, que eran ladrillos que utilizaban el plástico de las botellas reciclado, se reconvertía en ladrillos que tenían también una capacidad aislante y eran mucho más baratos que el ladrillo tradicional.
Y otra cuestión que tenía el giro capacitador y esta nueva oferta formativa era el proceso de desintermediación. ¿Qué significa esto? Como bien decíamos antes, si vos querías integrar una cooperativa, tenías que hablar con un puntero político de algún movimiento social que te hacía el trámite para que vos cobres el dinero de alguna contraprestación de algún programa social. En este caso, los trámites eran personales en las ventanillas del ANSES. Eso generaba un proceso de desintermediación porque no necesitabas al intermediario, que era el puntero político, para que te haga el trámite y te inscriba. Vos ibas con tu DNI a la ventanilla del ANSES y decías, hola, ¿qué tal? Me enteré que están enseñando tal cosa en tal lugar, quiero que se me anote a ese curso. Julián, vamos a ir Sí, redondeando, ¿sabes? sí, me faltan... Sí, en 5 minutos terminamos, aproximadamente. Lo otro que hay que resaltar es la interrelación de esto con otros estamentos del Estado. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, así como avalaba los cursos con ministerios de educación de las distintas provincias o con asociaciones civiles, también implementó un programa que se denominaba Plan Empalme, que esto lo implementaba el Ministerio de Trabajo de la Nación. Este programa lo que hacía era buscaba promover la incorporación de los beneficiarios en empleos de calidad y las mejoras en sus condiciones de empleo. De alguna manera esto funcionaba de una forma tal que el Estado subsidiaba el salario del empleado, generando incentivo de los empleadores. Esto fue clave para que el Hacemos Futuro tenga 12.733 egresos, como le llaman ellos, en un contexto de contracción de la economía. Con el Argentina Trabaja y el Ellas Hacen, los programas de kirchnerismo, los egresos, entre comillas, cuando vos te daban de baja de un plan social, te daban de baja porque falleciste, porque andabas en una moto y te chocaron y te moriste en la calle, o porque moriste en un tiroteo, o porque, no sé, tenías 55 años, te agarró un infarto y falleciste. Entonces, te dan de baja porque falleciste, no te dan de baja porque conseguiste empleo. A vos te dieron el plan social porque no tenías trabajo, pero nunca jamás volviste a buscar empleo. Entonces, estos programas, por ejemplo, el Hacemos Futuro, buscaba la integración laboral del beneficiario del plan social. Esto es algo importante. ¿De qué forma lo buscaba? Te subsidiaban las cargas sociales o te pagaban parte del salario. Si a vos te contrataba, no sé, una fábrica de autopartes y vos eras obrero, digamos, metalúrgico, bueno, y cobrabas 600.000 y el plan social te pagaba 200, a vos te seguían pagando los 200 durante un año y el empleador pagaba 400.000. Entonces vos ganabas 600.000, que es lo que pagaba tu puesto laboral, pero de esos 600, 200 los pagaba el Estado. Ahora sí, vamos cerrando, pasamos a las conclusiones. El libro que les mencioné, que es mi investigación también de mi tesis de maestría, reconvertida en libro de ensayo, publicado en España, concluye que el Hacemos Futuro es un programa de transferencia monetaria condicionada de ingresos que se aleja de las concepciones de la economía social y la economía popular que sostienen parte del kirchnerismo y los movimientos sociales. Por ejemplo, Grabois, cuando impulsó la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, buscaba esto mismo, consolidar la economía popular como campo laboral. El Hacemos Futuro también desplaza la problemática del empleo al ámbito del individuo. Vos vas a conseguir trabajo si te capacitás. Vos vas a conseguir trabajo si aprendés a armar un currículum. Vos vas a conseguir trabajo si vas a las entrevistas de trabajo, si no te quedas dormido. Entonces, individualiza la responsabilidad de la integración laboral. De otra forma, modifica el rol del Estado, porque el rol del Estado ya deja de crear entes ejecutores y subsidiar cooperativas de cooperativistas que no cooperan y pasa a crear espacios de formación. Pone el foco en el capital humano, esto que es algo que ahora está haciendo actualmente el gobierno de Milei, crear un Ministerio de Capital Humano en lugar de un Ministerio de Desarrollo Social tiene que ver con esta postura. Tiene que ver con abandonar el desarrollo social entendido como desarrollo del cooperativismo y enfocándose en la adquisición de contenido, la adquisición de información que te resulte útil para conseguir empleo. Otra cuestión a resaltar de esto es que tiene estos programas o este cambio de matriz, este cambio de paradigma, tiene éxito en objetivos no declarados. Por ejemplo,
reduce el poder de los movimientos sociales en la política de integración social. Pero si uno ve el boletín oficial, no crean esta política pública, esta política social, el Hacemos Futuro, se crea para la inserción laboral de los beneficiarios de los programas sociales. No se crea explícitamente para debilitar el rol de los movimientos sociales en los territorios. Entonces, acá hay una cuestión central que tiene magros resultados para la obtención de empleo, pero tiene éxito, relativo éxito, en los objetivos no declarados. Otra cuestión a resaltar es el renovado papel de la ANSES. La ANSES, un organismo, vale mencionar, que tiene más de 400 oficinas a lo largo y lo ancho de todo el territorio nacional y tiene uno de los sistemas informáticos más modernos y más eficientes de toda la burocracia pública a nivel nacional. En suma, y con esto ya vamos cerrando, el Hacemos Futuro sirvió para resaltar el rol protector del Estado y reducir la conflictividad social, no sirvió tanto para generar empleo. Tiene magros resultados en un concepto de estancamiento económico. En el 2018, por ejemplo, la economía argentina se estanca, en el 2019 también, y al mismo tiempo esto compite, o sea, busca generar empleos en el sector formal de la economía que no crece yendo más atrás en el tiempo. El empleo formal no crece en el mercado de trabajo desde el año 2011, si no me equivoco. Y lo que sí creció en este periodo, 2018, 2019, por ejemplo, fueron los empleos de plataforma, Rappi, Pedido Ya, Globo, Uber, Didi, Cabify, etcétera, etcétera. Y creció también la precarización laboral. Y con esto voy cerrando. Esta clase de programa de transferencia monetaria condicionada de ingresos no resuelve de ninguna manera la pobreza estructural, o sea, el que nació y se crió en un barrio vulnerable va a seguir viviendo ahí. El que viene con padres que vienen cobrando planes sociales, por ejemplo, el plan Jefes y Jefas de Hogar, después cobraron el plan Manos a la Obra, después cobraron el programa Familias, después cobraron el Argentina Trabaja, y después pasaron a cobrar el Hacemos Futuro, siguen formando parte del núcleo duro de la pobreza. Tampoco se detiene con estos programas la reproducción intergeneracional de la pobreza, pero de todas formas hay que resaltar que contribuye a mejorar las condiciones de vida de esta población porque les permite un monto de dinero con el cual ellos pueden comprar comida, comprarse ropa para no tener frío, comprarse calzado para no andar descalzo, comprarle útiles escolares a los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, contribuye a mejorar las condiciones de vida de esta población, pero no resuelve la pobreza estructural ni tampoco detiene la reproducción intergeneracional de la pobreza. Vamos a comenzar a partir de este momento entonces el intercambio. La primera persona que pidió la palabra es Mario Lanari. Mario. Julián, muy interesante tu exposición, tu libro, que quería hacer dos preguntas. La primera, si esta ejemplificación de la sustancia a capacitar, por ejemplo, senderismo, lo das como una nota de color, una ejemplificación de la diversificación o con un sentido malicioso que podría interpretar yo como una chicana de capacitar afinadores de pianos, porque da la impresión que, digamos, está mal diseñada la sustancia. Si hay un número enorme de gente que necesita ser capacitada y los capacitas para un mercado inexistente, es un error garrafal. Esa es una pregunta. La segunda pregunta o pedido es si puedes profundizar o ilustrarnos brevemente sobre la política de desarrollo humano actual. Bien. Con respecto a la primera, lo que es senderismo, piloto de dron, etc., yo lo veo como algo novedoso que me parece creativo y a mi entender yo en el libro pongo que es positivo. ¿Por qué? Lo veo con esa lógica. Una cuestión, otra cosa. Mi libro es más que nada sobre el diseño de las políticas, pero obviamente uno tiene que hablar de la implementación y hay una parte final con una mínima evaluación de estas políticas sociales, de estas políticas públicas. Yo lo resalto como algo positivo, Mario, ¿por qué? Porque yo destaco que el Argentina Trabaja enseñaba básicamente 5 cosas.
esto que mencioné, electricidad, carpintería, herrería, plomería, etcétera, albañilería. Y acá se entiende que el mercado de trabajo es mucho más amplio, mucho más dinámico y mucho más demandante, y al mismo tiempo que tiene una perspectiva federal mediante la cual vos podés enseñar senderismo en las provincias donde hay turistas que van a hacer trekking, por ejemplo, a las montañas de la Patagonia. Entonces, tiene sentido que, no sé, que en Bariloche se enseñe esto. Tiene sentido que en el Bolsón se enseñe senderismo. Tiene sentido. Después hay que ver la cuestión de los resultados, que ese es otro tema, pero para mí está bien pensado. Esa es la primera pregunta. Con respecto a que me preguntaste sobre la gestión de Milei. Mirá, yo no estoy tan interiorizado porque yo hice mi tesis y yo investigué y demás sobre la gestión de Cambiemos. No obstante, me ha tocado hacer notas para algunos medios de comunicación, artículos de opinión sobre las políticas sociales durante la gestión de Milei o sobre la evolución de la pobreza en la gestión de Milei. La evolución de la pobreza, hay dos cosas que quiero resaltar sobre la gestión de Milei. Primero, el mal manejo comunicativo que tiene la gestión de desarrollo social. ¿Por qué? Vos pensás que desarrollo social tiene actualmente una cantidad de ministerios y de temáticas laborales similar a las que tenía Massa. Entonces, Massa tenía energía, Massa tenía agricultura, Massa tenía economía, lógicamente tenía hacienda. Petovelo tiene salud, educación, cultura y desarrollo social. Pero Petovelo es Petovelo y está en segundo o tercer orden en la jerarquía del gobierno de Milei. Podría ser una superministra, podría tener una centralidad que no tiene, y eso para mí es señal de debilidad. Por otro lado, pienso yo que los éxitos de la gestión de Milei en la reducción de la pobreza tienen que ver con logros económicos, no con logros propios o adjudicables a la ministra Petovelo. ¿Qué quiere decir con esto? La reducción de la pobreza tiene que ver con la disminución de la inflación, que no es un logro de Petovelo, y tiene que ver con que como se aumentaron los montos para la contención social, los programas de Petovelo también tuvieron así como hay una política de ajuste en un montón de estamentos del Estado, a la gestión de Petovelo no le ajustaron tanto o le dieron un poco más de presupuesto para sus programas sociales. Entonces, hay una contención social que funciona. Creo yo que no como logro de Petovelo personalmente, porque Petovelo no tiene, a mi entender, atributos justificables. Por ejemplo, Alicia Kirchner había estudiado trabajo social. Entonces, tiene expertise en la materia. Carolina Stanley había sido ministra de Desarrollo Social, digamos, en la gestión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, tenía experiencia en la materia. Petovelo no tiene ni experiencia ni conocimiento, pero los datos le van bien porque otros rubros le funcionan bien, como por ejemplo, economía. Esto es algo que a Cambiemos no le pasó. Esta política social que yo estudié, que es la Hacemos Futuro, no dio buen resultado porque en parte buscaba la integración, como su objetivo fundamental era la integración laboral, en el marco de una economía que se contrae. Si la economía no crece, es muy difícil. Cuando los empresarios echan gente, es muy difícil que justo contraten a estas personas. Entonces, ahí hay una problemática. Con respecto a la gestión de Milei, es eso que yo te mencionaba. Tiene ciertos logros, pero no me parecen atribuibles a Petovelo. Y hay logros que son supuestamente indiscutibles. La reducción de la pobreza viene siendo sostenida en los últimos informes del INDEC, y eso es algo que hay que señalar. Pero, como digo, no me parece que sean atribuibles a Petovelo, a quien considero que por resultados no está teniendo una mala gestión. No obstante, yo subrayo, no tenía experiencia en la materia y tampoco tenía conocimientos técnicos o teóricos para desempeñar sus funciones. Muy bien, vamos ahora a Hugo Flombaum. Huguito. Bueno, lindo tema, Julián, te has metido. Un tema complejo para nuestra historia. Me complace escucharte y ver cómo has invertido el tiempo en estudiar el tema. Yo hubiera en tu lugar empezado mucho antes, porque tiene historia la Argentina en este tema.
mucha te diría, y con diversos enfoques. Yo estaba en la Municipalidad de Loma de Zamora cuando se hizo el plan de la Caja Pan. Me remito solamente a esta etapa, que es la etapa de la democracia más consistente y más sólida de mucho tiempo. Y en ese momento viví, presencié una reunión entre el que en ese momento era presidente de la legislatura, de la Cámara de Diputados de la legislatura, Pascual, a ver si me ayuda alguien, Pascual Capelleri, Perdón, ¿legislatura bonaerense o bonaerense. Pascual Capelleri, que era el presidente del Comité Radical de Loma de Zamora y creo que de la provincia también, si no me equivoco, y Dualde, que era intendente, en donde discutían la ignorancia que se le había dado en el plan a los municipios y al Partido Radical en particular. Y la discusión tuvo que ver fundamentalmente con que eso generaba una situación compleja. Déjame terminar Entonces, la situación que yo te planteo dentro de esto que vos estás hoy charlando, por supuesto no quiero hacer largo el tema, es ¿qué opinás sobre el plan de las manzaneras, tan mal tratado y menos estudiado, ya que te has dedicado al tema? ¿Y qué opinás si yo te diría que más allá de no considerar a los municipios como hoy virtuosos, en un plan teórico, digamos, de ejecución, empezar con los municipios y no empezar desde arriba hacia abajo, desde el Estado Nacional hacia la pobreza? Sobre todo para poder integrar al territorio con la solución de su propia población y para generar control social en la aplicación de políticas públicas en este tema tan complejo. Termino con una sola acotación, que es la tenencia de la tierra de los habitantes de los barrios populares reconocidos por la encuesta que se había hecho, o el relevamiento que se hizo en el gobierno de Macri, es un tema que hoy está en alerta, te diría, porque al habérselos reconocido como habitantes de ese terreno, digamos, de ese espacio, nunca jamás nadie, teniendo los instrumentos legales para hacerlo, les dio la titularidad del terreno. Yo en aquella época en el municipio escribí un libro que se decía, el título era Erradicar la familia es erradicar la miseria. Después la familia dejó de ser familia, porque hoy la familia tipo del conurbano es mujer y hijos varios, de varios padres distintos, pero bueno, eso fue consecuencia justamente de la no radicación de la familia. Hasta ahí llegó, Julián. Abrí tu micrófono, ahí está. Sí, ahí abrí el micrófono, gracias. Bueno, Hugo, gracias por tu pregunta, gracias por tu interés. Procedo a explicar un poco desde lo de las manzaneras. Yo cuando hago inicialmente mi tesis, que después se transforma en libro, con modificaciones al género de ensayo, etcétera, como había comentado, a mí me toca empezar más que nada a partir de la crisis del 2001. Eso en la parte introductoria, que en realidad hay algo que se va viendo, que es la erosión del mercado de trabajo, que va generando núcleos duros de desempleo, ya en la década del 90, con la apertura de las importaciones, que fueron cerrando muchas fábricas que empleaban gente en el conurbano bonaerense, que donde vos decís, bueno, Lomas de Zamora está enclavado ahí. Ahí hay una cuestión central. ¿Por qué? Porque es en el calor del crecimiento del desempleo
y en un achicamiento del Estado que crecen y surgen los movimientos sociales inicialmente. Después los movimientos sociales sufren una serie de transformaciones, se van institucionalizando. Por ejemplo, el movimiento Evita logra en un momento 6 diputados nacionales de distintos distritos. Los programas sociales, por ejemplo, la Argentina Trabaja, Leyes Hacen, el Hacemos Futuro inclusive, o los de ahora, el Potenciar Trabajo que viene después con el gobierno de Alberto Fernández, o los de ahora de Petovelo, que hay uno que se llama, con Petovelo hay una cosa también a señalar, el Hacemos Futuro, bueno, viene después, el Potenciar Trabajo se subdivide. Esto hay que señalarlo y procedo también a continuación procedo a retomar lo de las manzaneras y más. Pero se subdivide en 2 programas. Programa Volver al Empleo y el programa de acompañamiento social, se llama PAS. Lo que hacen es la misma población objetivo, pongámosle, de 200.000 personas, porque eran 380 y 256.000 que se van moviendo, algunos consiguen laburo, otros entran en trabajos de plataforma, etcétera, etcétera, va moviéndose. Algunos lo subdividen entre los que son poblaciones empleables, o sea, gente que no está consiguiendo empleo, pero está en condiciones de trabajar, y gente que es absolutamente inempleable. Gente que merece un plan social para poder sustentarse. ¿Por qué? Porque tiene alguna discapacidad mental, porque tiene alguna discapacidad en general, física, motriz o lo que sea, o gente que tiene un retraso madurativo, o gente que difícilmente consiga un empleo porque tiene, no sé, es madre soltera con 5 hijos. Entonces, difícil que consiga un empleo porque tiene que cuidar o criar 5 hijos. Bueno, entonces los subdividen de esa forma, los empleables y los inempleables. Yo cuando hago mi recorrido histórico sobre la evolución de los planes sociales en la Argentina, sobre todo a inicio del siglo XX, empiezo con el plan Jefes y Jefas de Hogar, que se transforma después con el gobierno, lo implementa Duhalde, se transforma después con el gobierno de Néstor Kirchner en el plan Manos a la Obra, que es del 2004. En el 2008, a inicios del 2008, se crea el programa Familias. Posteriormente viene, después de la crisis del 2008, la crisis de Lehman Brothers, que genera un estancamiento a nivel mundial y demás, la respuesta del gobierno argentino es crear el Argentina Trabaja, que tuvo un montón de críticas, por eso se decía plan descansar, qué sé yo. Se criticaba, los feministas criticaban en la Argentina Trabaja que estaba centralizado en los hombres, y se retoma en las mujeres el Ellas Hacen. Y acá, desde las manzaneras hasta el Ellas Hacen, vos tenés 2 características centrales que se repiten, que es centralizar la política social. El programa Familias tiene más o menos eso también. Centralizar la política social en las mujeres, entendiendo que las mujeres son el pilar fundamental del hogar, y centralizándote en la mujer como unidad administrativa de la familia. Esto es algo que la Argentina Trabaja no tiene, por ejemplo, y el plan Manos a la Obra tampoco, porque el plan Manos a la Obra, por ejemplo, hacía obras de baja envergadura en los barrios vulnerables. Te ponían un poste de luz, te hacían una vereda, te hacían un pozo ciego para que la gente tire el balde con materia fecal, por ejemplo. Eran obras que hacían los hombres. También hay programas de cooperativas, por ejemplo, cooperativas de higiene urbana, que tenían barrenderos o separadores de residuos, que también lo hacían los hombres. El hombre trabajaba en el basural, separando los cartones, del plástico, lo que sea, de los residuos orgánicos, y por otro lado el hombre hacía de barrendero en los barrios. Entonces es una cuestión de que recoge desde las manzaneras cómo va evolucionando la política social con el correr de los años. Después había otra cosa que me habías preguntado y me estoy olvidando, ¿puede ser? ¿O eso responde a tu pregunta? No, lo que omitiste es ¿qué pensás vos de municipalizar las políticas sociales? Eso era. Bien, gracias por el recordatorio. Yo pienso que estaría bien en tanto y en cuanto se entienda la unidad municipal, o sea, la unidad del Estado a nivel local, como el que tiene mayor cercanía con los barrios y mayor capacidad de atender las demandas de los vecinos en los distintos municipios. Es decir, si vos desde el Estado, desde el 9 de julio, de acá al Ministerio de Desarrollo Social, querés atender la demanda del jujeño, del que está en Santa Cruz y no tiene laburo, y etcétera, y va a estar difícil. Entonces, lo ideal sería descentralizarlo en los municipios. Ahora bien,
¿Qué problema tienen los municipios? Dos problemas fundamentales tienen. Primero, que tienen baja autonomía. O tres problemas, diría. Esto está bueno porque lo profundiza Fabio Ketlas, que ya dio charlas acá, pero él es especialista en desarrollo local y elabora un diagnóstico en uno de sus libros donde habla de la baja autonomía de los municipios, donde habla también de la baja calidad del empleado público municipal. Si vos tenés una maestría en política pública, capaz laburás en un ministerio nacional. Entonces, el que labura en la municipalidad es el que tiene menor formación. Entonces, las capacidades estatales de los municipios muchas veces son más bajas porque tienen poca calidad profesional del burócrata municipal. Y la otra cuestión es el presupuesto. Entonces, estaría bueno hacerlo porque son los que tienen más cercanía, pero los grandes desafíos son los recursos. Los pocos recursos económicos que tienen para contratar personal calificado y los grandes recursos de planta permanente que tienen poco nivel profesional. Entonces, las capacidades estatales de los municipios son bajas, pese a que tienen mayor cercanía con los barrios vulnerables. Entonces, eso creo que sí respondería a tu pregunta. Yo estaría a favor de que se encarguen los municipios, pero siempre y cuando tengan el presupuesto necesario para contratar gente capacitada. Si no, es desligarse de un problema y echar la culpa al intendente, que no gestiona. Muy bien. Es Luego una luego una larga jornada, Mariano Vinograd va a hacer su pregunta en viva voz. Bienvenido, Mariano. Hola, ¿qué tal a todos? A ver, entiendo, Julián, que tu trabajo ha sido una tesis hecha hace un tiempo. Durante tu exposición te dedicaste esencialmente a hablar del kirchnerismo y del macrismo. Luego, en alguna pregunta, surgió el momento actual. En lo personal, ya que no soy un especialista en la materia, me interesaría concentrarme en el momento actual. Planteaste algo así como que Petovelo no es lo suficientemente especialista en la materia como lo eran Alicia Kirchner o Carolina Stanley, y yo trataría de poner el foco en otra cosa. Yo creo que el pueblo argentino eligió a este señor irreverente hace 2 años porque teníamos los testículos llenos del fracaso de 40 años de declamaciones sin resultado. Las manzaneras, jefes y jefas, capacitación para senderismo. La Argentina es el único país del mundo que en 40 años de democracia decuplicó su pobreza. Acabo de llegar de Paraguay, estuvimos en Perú hace poco. Son países que eran un fracaso absoluto en la década del 70 y que nos pasaron como alambre caído. Entonces, durante todo el viaje de ida y vuelta a Paraguay, tratamos de entender cómo era posible que, siendo Paraguay un país que padeció durante 50 años la dictadura de Stroessner, una vez que no tiene Stroessner nos pasó como alambre caído, mientras que nosotros con la democracia se come, se educa y se cura y bla, 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 decuplicamos la pobreza. Y llegamos a la conclusión, perdonen la torpeza o la simpleza, de que tanto Paraguay como Perú decidieron tener un banco central y todo el resto, en fin, veremos. Milei prometió liquidar el Banco Central y si elegimos semejante dislate es porque teníamos los testículos llenos del desmanejo de 40 años del mercado central. Entonces veníamos pensando cuáles son las políticas. Ya Paraguay ahora incorporó la merienda escolar, va incorporando poco a poco, pero no deja de tener 10% de inflación, 10% de impuestos y 10% de crecimiento. Y me interesó mucho este tema de lo municipal. Nosotros volvimos hoy a la mañana de Paraguay y hicimos escala en Concordia y nos fuimos directamente al secretario de Desarrollo Económico a reflexionar con él. Después de la experiencia Paraguay, ¿qué podíamos decir en Concordia? Vos decís que los municipios no tienen capacidad para hacer políticas sociales. La nación tampoco, ni Petovelo, ni Carolina Stanley, ni que Dios me perdone, Alicia Kirchner. Alicia Kirchner, una especialista en políticas sociales, Sujarchuk. Entonces, en fin, acá necesitamos una revolución. En mayo de 1810, discutir si Baltasar Hidalgo de Cisneros tenía flequillo a la izquierda o a la derecha era inútil. Había que hacer una revolución.
Nosotros hace 2 años elegimos una revolución, se está instrumentando muy mal y anteayer la mandaron a boxes, o mejor dicho, al calabozo a Cristina Kirchner, y esto exacerba la revolución. ¿Nos ayudas a pensar si alguien quisiera hacer realmente política social o desarrollo social o creatividad social en el siglo XXI? ¿Cómo la hace sin volver a apelar a todas estas burocracias que se gastan todo el presupuesto al pedo? Perdón. La pregunta es cómo hacer políticas sociales, digamos. Inteligentes, creativas, propias del siglo XXI, no del siglo XIX. Que Mirá. Las manzaneras, que los bichitos de luz, que lo Prohuerta, todas pamplinas. Yo creo, Mariano, valoro el comentario. En alguna que otra cosa yo discrepo. Yo sostuve lo que dije es que Petovelo no tenía ni experiencia ni expertise. O sea, no había sido con un cargo de gestión en desarrollo social o algo por el estilo en ningún otro estamento del Estado previamente, y tampoco es doctora o magíster en políticas sociales o políticas públicas, que son posgrados existentes en varias universidades. Eso es lo que yo argumentaba. Yo tengo un montón de diferencias con Alicia Kirchner, pero digo, por lo menos tuvo trabajo social. Digo, no es que defienda su gestión. Digo, por lo menos la pusieron ahí porque tenían conocimiento mínimo. Ahora bien, el problema de la pobreza, primero y principal, es que es pluricausal. Hay un montón de cosas que determinan que alguien esté en situación de la pobreza. La falta de empleo, la falta de ingresos, las condiciones de vida, por ejemplo, la indigencia, los que no tienen una casa, bueno, por más que sepan herrería o albañilería, van a seguir siendo pobres porque no tienen dónde vivir. Entonces, la pobreza es un proceso multicausal y al mismo tiempo diría muy complejo. Y hay una cosa que yo retomo de otras charlas de antropoceno que he escuchado y que he prestado atención porque sirven también como instrumentos de aprendizaje. Una vez hubo alguien, no me acuerdo qué charla fue, pero lo recuerdo haber aprendido que los problemas del Ministerio de Agricultura no se resuelven en la oficina del Ministro de Agricultura, sino que muchas veces las demandas tienen que ver con, por ejemplo, las retenciones, que las retenciones son una política impositiva. Entonces le corresponde, por ejemplo, a Hacienda o al de la FIP o al Ministro de Economía o lo que sea, solucionarle los temas a las demandas que hace la sociedad rural, por ejemplo, por tirar un caso institucionalizado. Entonces, los problemas de la pobreza, ¿quién los resuelve? ¿Ministerio de Desarrollo Social o Capital Humano? ¿O lo resuelve la economía, el ministro de Trabajo? Si la pobreza es un problema de capital humano, lo tiene que resolver también el ministro de Educación, formando gente. ¿O qué concepción se le da a la educación? Si es para formar ciudadanos o para formar trabajadores o para formar qué clase de personas. Entonces, también entra la educación ahí. Y por otro lado, y esto es fundamental, entra la vivienda. Porque es como que digo, vos podés ser un licenciado, pero si no tenés una casa y no tenés trabajo, o si vivís entre 3 cartones, vas a seguir siendo pobre, por más que tengas secundario completo, por ejemplo. Entonces, hay una cuestión ahí de pobreza estructural que esta clase de programas no resuelve. Esa es una de las cosas que yo sostengo en el libro, no resuelve la reproducción intergeneracional de la pobreza. Y acá hay una cuestión a remarcar. Todos estos programas, vos mencionábamos las manzaneras, el Plan Manos a la Obra, Argentina Trabaja, el programa Familias, Ellas Hacen, Hacemos Futuro, Potencial Trabajo, etc. Son todos paliativos. Son paliativos coyunturales para solucionar, para hacer más llevadera, entre comillas, la situación de la pobreza. No promueven ascenso social. El ascenso social se promueve de otra forma. El ascenso social se promueve, o sea, a lo que voy es, y esto también entra una crítica capaz con el RIGI que implementa el gobierno de Milei. Si el núcleo duro de la pobreza está concentrado en el conurbano bonaerense, donde está la mayor cantidad de villas, no la mayor, pero la mayor concentración de personas, no la mayor cantidad de población, pero sí la mayor concentración de personas, estadísticamente la mayor cantidad de personas viviendo en villas y numéricamente la mayor cantidad de villas y asentamientos urbanos. Cuando el gobierno actual abre la economía y consigue un montón de inversiones, con el RIGI, por ejemplo, ¿a dónde van las inversiones? A petróleo, que es Río Negro, Chubut, Santa Cruz, etc. Va a minería, que es Jujuy, Catamarca, Salta, es también Mendoza, es también Chubut. No sé si me estoy salteando alguna.
no va nunca al conurbano bonaerense. Entonces, ¿cómo vamos a sacar a la gente de la pobreza si no estamos generando empleo donde están los pobres? O, en su defecto, ¿cómo vas a sacar a la gente de la pobreza a través del trabajo si vos no estás llevando de alguna manera con un programa de relocalización a los que demandan empleo hacia los centros urbanos donde se está generando empleo? Porque mucha de esa gente a través de los años vino a la ciudad de Buenos Aires o a sus alrededores con la esperanza de conseguir empleo acá. Una vez que no consiguieron empleo acá, si hoy en día los empleos se generan en la cordillera, ¿por qué no hay un programa de relocalización de la gente en la cordillera? ¿Por qué no se hacen viviendas allá y se les dan crédito para pagarlo, no sé, a 50 años? Esas cosas se pueden hacer, porque capaz allá sí tenés trabajo, no acá. Esa es una cuestión que hay que trabajar, que se tendrán que poner de acuerdo los partidos políticos, los ministros del ministro de Vivienda, el ministro de Transporte, el ministro de Trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí viene el punto. Es muy simple caerle a Petovelo como responsable, a Petovelo o al que sea, el que tiene ese cargo, el ministro de Desarrollo Social, caerle como responsable de un montón de errores que a veces lo cometen los otros ministerios. Esa es mi humilde respuesta, mi humilde explicación hacia tu planteamiento, Mariana. No sé si estás de acuerdo o no, pero bueno, esa es mi respuesta. Bueno, tenemos en la fila 4 personas más para hacer la pregunta. La primera es María Bernardes. María, ¿te escuchamos? Bueno, muchas gracias, Julián. Es un tema de los más complejos que existen. Yo creo que hace falta una interrelación de los ministerios para hacer este tipo de planes. Son innumerables los temas que has tratado. Pero vamos a empezar de lo menor a lo mayor. Manzaneras, que es y Pro Huerta. Lo que salvó Manzaneras en su momento era la desnutrición infantil de 0 a 2, 3 años. Me tocó trabajar con gente que estaba relacionada con Manzaneras en la calle, en terreno, y podían llegar a los barrios muy bien y con muy poco dinero. En provincia de Buenos Aires se gastaban alrededor de lo que significaba en esa época $500, y no estoy defendiendo a los Dualde, nada que ver. Sí sé que la gente que trabajó en terreno en ese momento, que no tenía ningún tipo de formación, pero tenía posibilidad de identificar quiénes eran los más necesitados, porque ocurría una cosa en Manzaneras, que muy poca gente sabe, es que las madres jóvenes con niños en esas edades no iban a buscar ni los huevos ni la leche en el día que se les ponía en la casa de la vecina que tenía que distribuir. Por lo tanto, esas señoras, teniendo la leche y los huevos en la casa, empezaban a identificar otros grupos etarios que estaban necesitados, incluyendo a los jubilados más menesterosos, y les daban los huevos y la leche, que era lo de Plan Manzaneras, a esa gente. Sin embargo, el plan de Chiche Dualde de Manzaneras funcionó muy bien. Eso, por ejemplo, el plan Pro Huerta lo que ayudó es a sacar muchísima gente del hambre. No estamos hablando ya de la miseria, sobre todo en la época 2001, 2002, 2003, donde la gente, inclusive en los clubes de trueque con los cuales trabajé muchísimo, te pagaban con su verdura, y eso ayudó muchísimo, muchísimo. Con respecto a los planes estos rentados, me llamó la atención el tema de cuando dijiste que creo que el plan de encaje o empalme, que tenía 12.000 y pico de egresados. Si esos egresados lograron esos 12.000 y pico empleo formal, cosa que dudo. Y de todos los planes que nombraste, por más que haya habido cursos en determinados oficios, electricidad, carpintería, ingeniería, etcétera, no tenían la profundización suficiente como para que esa gente sea su propio emprendedor. Y voy a la pregunta, ¿por qué no se trabajó más en enseñarle a la gente a ser emprendedor, microemprendedor, y no siempre estar esperando el empleo? A su vez, quisiera preguntarte por qué no se hace más hincapié en que la comunidad diferencie entre lo que es trabajo y empleo formal, y también que empiece a diferenciar que ya los planes son un complemento del ingreso, no la matriz del complemento. Sin embargo, lo que no has nombrado mucho es la AUH, que es una cantidad de dinero importantísima en este momento en los hogares, con los cuales en determinado momento en la escuela se estuvo enseñando
a los propios chicos de 12, 13, 14 años a cómo instruir a los padres, cómo administrar esa UH para que compraran su garrafa, distribuyeran entre su comida, qué reserva tenían que tener para tomarse un remis para ir a un hospital o para comprarse un antibiótico, porque no lo sabían, lo gastaban todo en patitas de pollo y papitas prefabricadas. Eso yo creo que el tema de el emprendedurismo es lo que debe enseñarse para que la gente se pueda proporcionar su propio empleo. Al respecto de las inversiones que relataste de minería, megaminería, de las empresas, lo que dijo, no sé si fue Hugo cuál de los muchachos recién, sí, desatan determinada cantidad de empleos en esa región, pero no en el resto del país. Por lo tanto, lo que le conviene al Estado con respecto a esas inversiones es la cantidad de reservas que entra al Estado de dinero, lo que no siempre se derrama en el resto. Al respecto de vivienda, que es importantísimo, importantísimo, después de Pierri creo que no se escrituraron más las escrituras en Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, hay mucha gente, como dijeron Fabio Kedla o Sebastián Wisesco, creo que se llama, que tienen muy bien planificado de cuánto dinero se necesitaría para erradicar la cantidad de miles y miles de asentamientos que hay en todo el país, con una capacidad de integración a la sociedad, porque cada vez que estamos más desintegrados, estamos más separados y nos encontramos con un odio de sector a sector, una falta de reconocimiento del otro impresionante. Y eso hay que evitarlo porque si no, no tenemos solución como país. Las diferentes formas de salir de la pobreza no pasan solamente con el aumento del dinero que perciben los bolsillos de las personas. Van a zafar la olla, pero no van a salir de nunca de la pobreza estructural. Entonces, creo que la solución tiene que ver con planes interministeriales y con gente que tenga la capacidad esta de articular el conocimiento académico con el conocimiento en terreno, inclusive con estas señoras manzaneras que son de lo más bajo, que no tienen por ahí ningún tipo de capacitación, y tratar de trabajar en las estrategias de emprendedores. Y lo que no has nombrado es, de todas esas épocas que nombraste y estudiaste, ¿por qué fracasaron, que yo tengo mi hipótesis al respecto, los programas de microcrédito que tanto bien hicieron en otros países, que son los que creó Yunus? No sé qué idea tenés, yo tengo las mías, quisiera saber que nos explicaras un poco más de esta melange que te hice, como para ir encauzando la conversación hacia las estrategias de salir de la pobreza extrema y de la pobreza estructural. Bien, María, gracias por tu aporte. Valoro lo que dijiste sobre las manzaneras. Hay un dato estadístico que está bueno para ver con respecto a eso, el programa de las manzaneras de Duhalde. Cuando Duhalde asume, después de la Rúa, la pobreza en Argentina era del 56%. Cuando Duhalde entrega el poder, si no me equivoco, era del 36%. O sea que en 2 años bajó un 20%. El programa ese de las manzaneras es visto como que tuvo muy buenos resultados al respecto. Julián, te interrumpo, perdón. El programa de las manzaneras se hizo mucho antes, se hizo durante la gobernación de Duhalde, no sobre la presidencia, y tuvo que ver, como decía recién, perdóname, que María. era para reforzar el programa materno-infantil, que es el programa de salud pública más importante porque tiene que ver con la alimentación de los bebés y de las madres embarazadas. Bueno, hubo un programa implementado durante el gobierno de Duhalde, que puede ser que se le haya dicho Manzaneras, que recoge esta cuestión de darle a una vecina un monto para que administre en una manzana, en una cuadra, etcétera, para los vecinos de la comunidad. Se habrá tomado ese mecanismo de Huevos y Duhalde. leche. ¿Cómo? Huevos y leche, no era dinero. Bueno, retomando, ese programa tuvo muy buenos resultados y funcionó muy bien. Después, con respecto a los microcréditos que preguntaba María Bernardo, ese es un tema de investigación como si fuese, entre comillas, aparte. Yo me enfoqué en diseño de políticas sociales. Los microcréditos es algo que se implementó porque este programa, el que yo estudié, el Hacemos Futuro, como tantos otros, trabaja articulando el empleo. El Hacemos Futuro, por ejemplo, en particular, fomentaba el emprendedurismo. Es esto que yo comenté de, bueno, habían visto que había gente que
trabajaba haciendo bufandas, haciendo colchas, haciendo suéter, lo que sea, y que tenía buenos resultados porque tenía un producto de calidad, pero le costaba venderlo. Entonces, a esos, la CONAMI, Comisión Nacional de Microcréditos, les daba crédito para maquinaria, para que produzcan más en menos tiempo, y los capacitaban con cursos sobre comercio electrónico y digitalización. Y a veces lo que terminaban haciendo es formar un emprendimiento donde estaba el que sabía comercializar, pero no tenía qué comercializar, que se agrupaba con el que producía algo, que lo producía bien, como te digo, las bufandas, pero no lo sabía vender. No sabía de marketing digital ni de comercio electrónico. Entonces, todo eso se trabajaba en conjunto y se recibía una especie de crédito, había una asistencia técnica, se llamaba, cuando, por ejemplo, te crean un usuario de Mercado Libre y te dicen cómo hacer el trámite para ir al correo, despacharlo, etcétera, etcétera. Había alguien que te enseñaba a hacer eso. Y, por otro lado, la Comisión Nacional de Microcréditos les otorgaba crédito para esta cosa. También era para emprendimientos gastronómicos. Por ejemplo, si había una ciudadana de Corriente que hacía chipá o hacía cosas así de calidad, bueno, se le daba un microcrédito para que pueda comprarse una heladera y almacenar los quesos, qué sé yo, o comprar en oferta los huevos, o que pudiese almacenar la harina y comprar como al por mayor la harina y demás para que no tenga que ir comprando de a 1 kilo en el supermercado. Se les daba un crédito y después lo iban devolviendo a medida que funcionaba su emprendimiento. Eso se hacía, pero no es objeto de estudio de mi investigación, por ende yo no lo mencioné ni lo profundicé porque honestamente no era mi tema. No obstante lo cual, en las entrevistas que yo tuve que hacer para desarrollar la investigación, me lo mencionaba el secretario de Economía Social y me lo mencionaba un funcionario que se encargaba de la articulación con la CONAMI, que es la Comisión Nacional de Microcréditos, que no sé si sigue existiendo. En ese entonces, 2018-2019, se llamaba de esa forma. Así que bueno, eso es lo que tengo para... Julián, estamos en los últimos minutos y si te parece damos la palabra a las dos últimas personas que pidieron. Primero a Alex y después a Adolfo. Alex, adelante, y Adolfo, y cerramos que estamos con poco tiempo. Bien cortito y muy sencillo. Julián, gracias por tu presentación. Estás hablando de un tema que no tengo conocimiento, así que se agradece. La primera pregunta es, ¿hiciste un trabajo de maestría en dónde y en qué? Y la segunda es una reflexión que tiene que ver con el tema de la pobreza. Estuviste hablando de algunos factores, estuviste hablando del INDEC, ahí viene la pregunta, ¿tu única fuente es el INDEC? Y además, bien, porque tenemos una situación bastante particular. Por ejemplo, en el día de hoy se consigna una inflación del 1.3, pero la inflación núcleo ha sido del 2.2, con una caída por caída fuerte de consumo en alimentos del 0,4%, y se conoce, o sea, se toma como canasta básica total a lo que se llama el coeficiente de Engel por lo que sería la canasta básica alimentaria. Situación que entonces nos da como canasta básica una situación media. Hoy, o el día de abril, estaba en 1.100.267. El problema no es para este gobierno, ¿no? Es que en general el INDEC, los burós de estadísticas, tienen que estar perdón si digo la palabra en inglés, good standing, en concordancia con el Instituto Internacional de Finanzas. Y Argentina nunca lo está, y está siendo observado. Entonces, ¿cómo legitimamos las observaciones de estudios sociales sobre un instituto de estadísticas y censos que está internacionalmente observado? Bien. Procedo, gracias Alex por las consultas, procedo a explicar y a responder tus interrogantes. Yo hice la maestría, se llama Maestría en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo. Tiene una doble titulación, el plan de estudio, porque se cursan materias en español y materias en inglés.
se cursa en Argentina, pero tiene un convenio con la Universidad de Georgetown, que es la que determina el plan de estudio, la Universidad de Georgetown de Estados Unidos. Y hay profesores que vienen de Estados Unidos a dar clases, que son propios de Georgetown para lo que es el plan de estudio. Entonces, eso responde a dónde estudié y qué estudié. Por otro lado... Yo te he graduado en Georgetown, así que biología, así que... Mirá. Eso tomo de college. No, esto es lo que se llama Public Policy and Development Agency, algo así es el título oficial de Georgetown. Con respecto a las fuentes, mirá, yo usé varias fuentes. Dentro de mis fuentes está lo citado del INDEC, que lo mencioné, está el informe de gestión elaborado en el año 2019, presentado en diciembre del 2019 con la información oficial del gobierno. Usé el cruzamiento de datos con el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. Y bueno, después están las fuentes que son periodísticas, las fuentes que son funcionarios públicos. Por ejemplo, la jefa de gabinete del Ministerio de Desarrollo Social, el secretario de Economía Social, que en ese entonces era Matías Kelly, después fue Pérsico, la gente a veces que tiene cierto peso en ese cargo. Y a los distintos, por ejemplo, directora nacional de políticas integradoras, etc. Las coordinaciones, los que coordinaban este programa del Hacemos Futuro, yo estudié con otros organismos públicos. Por ejemplo, el Plan Empalme iba con el Ministerio de Trabajo. Y así sucesivamente. O sea, hice una serie de bastantes entrevistas, me tocó hacer, a lo largo de 2018 y 2019. Y las fuentes, como te dije, son las fuentes oficiales del gobierno, del informe de gestión del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, citado de diciembre del 2019, datos del INDEC, y también lo que repercute en el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que es tiene bastante consenso académico, digamos. Muy bien, Julián, si te parece, le damos la palabra a Adolfo y cerramos la reunión. Sí, ya respondí todo lo que dijo Alex, o me está faltando algo. Está correcto. Adolfo. Gracias, una temática muy poco estudiada, conocida, así que es un aporte y por lo menos yo no conozco el tema y me parece, a mí me ayudó mucho a entender cómo se manejó y cómo se está manejando. Dos reflexiones nomás. Mencionaste la caída de la pobreza en el gobierno de Duhalde. Ahí la lectura que yo hago es que básicamente no era un tema de política social o asistencia social, sino que es puramente un tema económico, porque la devaluación hizo que muchas actividades pasaran a ser rentables, hubo una explosión de empleo, cualquier actividad que hacías era muy rentable. Yo me acuerdo que era empleado asalariado y cualquier negocio que miraba ganaba más guita que mi sueldo. Me ponía, no sé, de pintar casas hasta criar vacas, a poner un kiosco, lo que sea, era muy rentable, ¿no es cierto? Hubo como entre la sustitución de importaciones, el margen la rentabilidad, el margen adicional, bueno, fue como una explosión, ¿no es cierto?, de rentabilidad. Y el otro tema que mencionaste, que también me gustaría hacer una reflexión, era lo que pasa en el conurbano, ¿no? Yo creo que el conurbano no tiene solución, digamos, de mejorar la calidad de vida y de empleo del conurbano. O sea, la solución es desarrollar el interior. O sea, nosotros trajimos gente al conurbano por las malas políticas productivas que tuvimos en décadas, tanto del interior como de países limítrofes, y lo que hay que volver es a desarrollar, y así como antes venían los inmigrantes y los mandábamos al interior, bueno, ahora tenemos que hacer una gran migración interna del conurbano a las zonas productivas, a la Pampa Húmeda, a Cuyo, al NOA, al NEA, a la Patagonia, a industrias como minería, energía, agroindustria, economías regionales, construcción, infraestructura, etc. O sea, creo que hoy el conurbano, no pensemos que hay redención en el conurbano. O sea, la redención está en el resto del país, ¿no? O sea, el conurbano está agotado en cuanto a infraestructura, en cuanto a posibilidad de expansión de viviendas, en cuanto a sistemas educativos, de salud, a seguridad. O sea, está colapsado y no va a mejorar. O sea, lo que hay que hacer es sacar la gente del conurbano. ¿Cómo? Con políticas, una política económica productiva que genere rentabilidad, que sea un incentivo a la inversión y, bueno, todo el círculo virtuoso que
que sale de la inversión. O sea, volvemos siempre a lo mismo que nos encanta hablar acá, que es las condiciones para la inversión, que es lo único que te asegura empleo y reducción de pobreza. Espectacular, gracias. Gracias, Adolfo. Sí, yo concuerdo, algo de eso mencioné también hace unos minutos sobre posibles programas de relocalización de la gente que vengan acompañadas también de urbanización de las villas. Yo concuerdo en que habría que hacer una distribución demográfica. No sé quién lo va a hacer, no sé quién tendrá, y si alguien tendrá alguna vez el capital político para hacerlo. Se requiere la articulación de distintos estamentos del Estado, digo, desde el presidente a los gobernadores que reciben a la gente, dónde poner las viviendas, con qué características, de dónde sale la plata, quién lo financia, qué crédito se le otorga a la gente, en base a qué condiciones. O sea, es un tema muy complejo, pero que para mí es el norte al cual habría que apuntar. Estoy de acuerdo con respecto al conurbano, pienso que en el corto plazo lo que podría generar empleo también es la construcción, la logística y los trabajos formales que genera la industria del conocimiento. Acá es una industria que genera cada vez más trabajo, el tema del software, la programación y demás, porque acá no hay petróleo, no hay recursos mineros. Es la ciudad de Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires está muy urbanizada, está rodeado después en la profundidad de la provincia de Buenos Aires de campo, sí, es real, pero acá lo que tenemos como recurso es el talento humano, y habría que apostar, creo yo, a la generación de talento, que la ciudad de Buenos Aires es algo que ya viene haciendo hace años y viene dando resultados modestos, pero considerables. Y bueno, quizás haya que profundizar eso para la ciudad y los alrededores. Esa sería urbanizar una villa cuando no hay empleo, más allá de mejorar, viste, la condición inmediata, no es una solución, porque digamos, vuelve a caer en la pobreza. El problema es que si no hay un empleo bueno, vos le podés mejorar el techo, el piso, la pared, pero digamos, la pobreza es inherente al ingreso y a la capacitación que tiene. O sea que va a seguir estando en la pobreza, ¿no? O sea, es una tragedia, ¿viste? Porque rinde más hacer una casa, una obra pública en el interior que en el conurbano. Porque el conurbano nunca salís de ese círculo vicioso de la pobreza, no sale nunca. Yo, digamos, vivo en el conurbano hace 25 años y veo cada vez peor, digamos, no veo nunca una mejora. Veo el conurbano retrocediendo. Y ciudades grandes donde me crié, que había 2 o 3 barrios así pobres y de lata, si querés, y muy puntuales, que eran como manzanitas, ¿viste? Hoy en día es la regla, digamos, lo que antes era la excepción, ahora es la regla, ¿no? O sea, Santa Fe, Rosario, ciudades que yo me crié, hoy la regla es la villa, no es la ciudad. Sí, otra cuestión también importante a resaltar sobre eso, hay un caso estudiado, sí, ya vamos cerrando, sí, lo sé, Javi, perdón. Hay un caso estudiado como de éxito de urbanización de las villas, que es el barrio Fraga, del barrio de Chacarita, en la comuna 15 de la ciudad de Buenos Aires, donde la villa como en cierto punto se desarmó y se pasó a un terreno donde se hicieron edificios de 10 pisos, pero que todo abajo de los edificios tienen comercios. Porque ¿qué pasaba con la villa? Con esa villa. La gente que vivía ahí iba hasta la avenida Federico Lacroze, por ejemplo, y compraba carne en la carnicería de ahí, del carnicero de ahí, o en el kiosco frente a la estación de Lacroze, o adentro de Lacroze, etc. Entonces, cuando hicieron las viviendas, toda la planta baja de esos edificios son todos comercios, entonces la gente del barrio le compra los productos a los comercios de los propios edificios nuevos, que son lo que se urbanizó, y eso se le dio trabajo porque se le dio prioridad a los propios habitantes de la villa que no tenían trabajo formal. Entonces le compran al carnicero, que era de la villa, pero que no tenía laburo de carnicero, le compran ahí, lo mismo con el verdulero, lo mismo con el almacén, los productos de limpieza, por ejemplo. Capaz alguna tienda de ropa, hay un kiosquito abierto 24 horas, tenés un pago fácil, tenés una farmacia. En la 31 hicieron lo mismo, toda la parte que da contra la avenida Castillo, que es la que va por el puerto, todo ese lateral que hicieron todos edificios, ex villa, ahora son todos edificios. Exacto. Y a pesar de eso le dieron paliza a Larreta en todas las últimas elecciones ahí, ¿no? O sea, Sí. Fíjate que no garpa políticamente a veces, ¿no? Ese es un tema a considerar. El otro caso exitoso que está estudiado es el barrio Rodrigo Bueno,
que está en Costanera Sur, que era una villa en su momento entre Puerto Madero y Constitución, digamos. Sí. Ese lugar se hizo un polo gastronómico donde se dieron cuenta, por ejemplo, que la mayoría de los que estaban ahí eran peruanos, paraguayos, algún venezolano, lo que sea. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer un polo gastronómico de América Latina, los peruanos ofrezcan ceviche, los paraguayos hagan chipá, que venga algún otro de otra comunidad y haga, no sé, comida mexicana, cualquier cosa de esa. Entonces hicieron, y eso es turístico. Hay turistas que van ahí a merendar o lo que sea, o a comer algo frente al río, tomarse una cervecita frente al río, y lo atiende una persona que era de la villa, que se urbanizó eso, ahora vive en un edificio con condiciones sociales dignas, y ese es un ejemplo de éxito, que eso creo yo que se debería replicar en otros lugares. Lo veo nervioso a Javier, que quiere cerrar, podemos discutir largo rato sobre el tema. Pero siempre la relación es trabajo con vivienda y con hábitat. Si esa relación en alguno de esos tres elementos se rompe, no hay salida. Y en el conurbano hay un problema estructural, es que ni siquiera hay familia. No hay familia. La familia está rota. Entonces, es muy difícil la situación. Comparto con Adolfo que es un tema estructural y que hay que atacarlo desde otro lado, del lado de la inmigración interna y de planes monstruosos de inversión en este tema. Ahí tenemos que agarrar el librito y recurrir a Roosevelt y al Valle del Tennessee en la crisis del 30. Bueno, y mucha educación y mucha capacitación, disculpen la interrupción, pero mucha capacitación y mucha instrucción, porque si no hay educación y capacitación estamos en el horno. Julián, te invito entonces a que digas unas palabras finales y nos despedimos de este lindo evento. Bueno, para cerrar, creería que el trabajo debe ser la piedra angular en la lucha contra la exclusión social y que es central para fomentar la inclusión social de los ciudadanos que están excluidos del sistema, los desempleados, por ejemplo. Y con eso cerramos. Si quieren, les agradezco a todos por participar, gracias por sus preguntas, fueron muy pertinentes. Y bueno, muchísimas gracias a todos por la oportunidad que me brindaron para presentar esta investigación, para debatir sobre políticas sociales, que es un tema poco trabajado, entiendo yo, en lo que es antropoceno en general. Así que lo valoro mucho, que me hayan dado la oportunidad a mí de presentar esto. Me honra mucho. Muchísimas gracias, en serio. Te agradecemos, Julián, que nos hayas acercado a la propuesta, hayas insistido y hayas puesto con mucha claridad todo tu tema, ¿no? Y así concluimos un nuevo encuentro en Antropoceno. Nos encontramos nuevamente en 7 días y ustedes lo pueden seguir por nuestros canales Antropoceno en YouTube y Antropoceno Podcast.